Funciones con Excel. Excel dispone de más de 300 funciones. Dependiendo de la necesidad y su naturaleza, tiene su propio funcionamiento. Las funciones en realidad son fórmulas preelaboradas. De tal manera que si son fórmulas, estas tienen que empezar con el igual. ¿Por qué? Porque la fórmula en Excel empieza con el igual. Y al mismo tiempo, dependiendo de su naturaleza, así está prácticamente estructurada y tiene sus propios parámetros. Entre los parámetros hay funciones que solamente o prácticamente no tienen parámetro y hay otras que tienen un parámetro, dos o tres, etcétera, dependiendo de la naturaleza de la función. Toda función, por ser fórmula, empieza con el signo igual. Luego sigue su nombre, luego los parámetros internos. Repito de nuevo, puede ser que alguna función no traiga parámetros. Pero la característica que tiene cualquier función es que tiene un nombre y entre paréntesis es donde uno puede colocar o no, dependiendo de la función, los parámetros. Otra cuestión importante es que dependiendo de la computadora, el separador de parámetros puede ser coma o punto y coma. Por lo general las computadoras que vienen en el idioma inglés, eso lo definen el separador de parámetros como un punto y coma. Eso se puede cambiar inclusive si uno quisiera utilizar uno o el otro, sin importar el idioma de la computadora. Veamos algunos ejemplos. La suma. Esta es la función suma que lo que hace es sacar la suma total de un rango de celdas. Máximo. Este es búsqueme el valor máximo de un rango de celdas. O búsqueme el valor mínimo de ese rango. O si no, sáqueme el promedio de ese rango. Por lo general, los nombres de las funciones tienen relación con lo que ellas hacen. Las funciones están agrupadas de acuerdo a su naturaleza. Tenemos financieras, fecha y hora, matemáticas, estadísticas. Cada uno de esos grupos de funciones se han venido, digamos, desarrollando de acuerdo a las versiones del mismo Excel, cada vez nuevas funciones. Esas se definen en base a demanda. Una de las funciones especiales es la función sí. Se encuentra en el grupo de funciones lógicas. En su estructura, por ser función, empezamos con el signo igual, función sí, paréntesis, y luego ponemos la condición. Si esa condición se cumple en las celdas que estamos analizando o en la fórmula que estamos analizando, se va a resolver lo que está después de la primera coma o punto y coma. Si yo quiero que aparezca un texto, si esa condición cumple, los textos se escriban entre comillas. Pero si quiero que se ejecute una fórmula, simple y sencillamente colocamos la fórmula. Si esa condición no se cumple, se resuelve lo que está después de la segunda coma. Y puede tener las mismas condiciones o estructura o elementos que se han definido también si la condición se cumple. Veamos un ejemplo. Lo primero que se tiene que definir son las condiciones. Hagamos de caso que vamos a calcular una bonificación y definimos así, que si el saldo es menor que 35, vamos a escribir el texto no tiene. Pero si el saldo supera o es igual que 35, vamos a calcular la bonificación
a través del saldo que me han definido y a eso le vamos a aplicar el 5%. En otras palabras, la bonificación sería el 5% del saldo. Para poder utilizar la función sí, aquí yo tengo dos caminos. ¿Por qué tengo dos caminos? Porque la misma función, al tener dos condiciones, puedo yo tener dos alternativas para poder resolverla. Veamos un camino. Un camino podría ser evaluar si el saldo es menor que 35. Si el saldo es menor que 35 y eso es verdadero, ¿qué sucede? Pues va a escribir la máquina no tiene. Pero si eso es falso, la máquina va a calcular el saldo por 5%. Pongámosle número. ¿Qué pasaría si el saldo es 20? ¿Qué va a decir la computadora? Si 20 es menor que 35, si es cierto, entonces me va a escribir no tiene. Ahí termina. ¿Qué pasaría si el saldo es 50? Ajá. Si el saldo es 50, tendríamos nosotros que 50 es menor que 35. No, es falso. Por lo tanto, vamos a obtener a 50 le vamos a sacar el 5%. ¿Lo ven? Como les dije que hay dos caminos, veamos el otro. Evaluamos si el saldo es mayor o igual que 35. Igual, si el saldo es mayor o igual que 35, ¿qué significa? Que me calcule al saldo el 5%. Y si eso es falso, que me escriba no tiene. ¿Lo ven? Cualquiera de las dos funciones me llevan a la misma respuesta. Bueno, ya vamos a hacer la práctica utilizando todas estas funciones que hemos mencionado.